Bueno, dale la más cordial bienvenida. Tengo entendido que esta ya es la sesión número 8. Solamente nos estarían quedando dos módulos, uno de visualización de datos y otro de automatización de reportes. Pero nos queda una parte pendiente que tiene que ver con otra forma de ver las iteraciones, otra forma de aplicar funciones a columnas de datos, vectores, matrices, arrays, lo que sea. Pero en general, y al menos en este curso vamos a estar trabajando fundamentalmente con DataFrame. ¿Sí? Entonces, como estuvo planteando Ignacio, lo primero que vimos fue funciones, creación de funciones, y luego todo lo que son los bucles. ¿Sí? Vale decir for, while, break, repeat. Hoy día voy a introducirlos particularmente en lo que es la familia Apply y, por otra parte, introducirlos también en la lógica de la programación funcional. Entonces, para seguir un orden en esta clase, lo primero que vamos a realizar es lo siguiente. Aquellos que no tengan instalados este package que se llama pur, necesito que lo puedan instalar. De todos modos, yo se los voy a enviar a través del chat. Y junto con ello, este script lo creé hace un ratito, para hacerlo un poco más ordenado, entonces así se lo voy a enviar mucho más rápido a través de la página del Moodle. Si se dan cuenta, ese es un data frame que básicamente, voy a ir adelantando, que básicamente contiene 4 variables, son muestreos aleatorios respecto al stock de un producto, es decir, cuántas veces se repuso, ¿sí? La cantidad de veces que se va a reponer el producto, el stock que actualmente hay en sucursal, los montos que se pagaron para la reposición del producto, la solicitud de reposición, y junto con ello un muestreo con reemplazo, obviamente, de 3 sucursales, en este caso, a modo de ejemplificación. Parque Arauco, Florida Center y Plaza Egaña. Entonces, aquellos que aún no han instalado el package pur, que nos va a permitir posteriormente realizar programación funcional, es preferible que lo instale desde ya. Me confirma a través del chat o en su defecto a través del audio, que me vaya diciendo si es que lo logró instalar, si no tuvo ningún inconveniente. Perfecto, ningún problema. ¿Y el resto? Hola Seba, disculpa, me vengo uniendo recién. ¿Qué hay No, que instalar? hay que instalar el pur, el package pur. Si alguien se lo puede enviar a través del chat, por favor, para fomentar la colaboración y que no dependan estrictamente de mí, ideal. Ahí que Gracias. alguien envíe a Hugo, por favor, a través del chat, el data frame que creamos a modo de ejemplificación y junto con ello la librería que vamos a utilizar hoy día. Por favor. Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Aprovecha a mandar el data frame que creamos. Ahí está, perfecto. Entonces, Muchas instalar gracias. ese package y obviamente ejecutar esa librería, o sea, ese data frame que tenemos ahí. Entonces ahora comenzamos oficialmente. Primero vamos a ejecutar nuestro vector data stock, que lo creé hoy día en la mañana. Entonces vamos a trabajar sobre la base de data frame que están creados, con el objeto de agilizar un poco más la explicación de los códigos. ¿Sí? Como les dije, este es un data frame que básicamente está compuesto por 4 variables, todas son de tipo numérico, se realizó una conversión explícita, si ustedes se dan cuenta, indudablemente, porque puede que existan inconvenientes al momento de aplicar las funciones que voy a utilizar, ¿ya? Y sucursal, por supuesto, que es un muestreo con reemplazo, puesto que un elemento en este caso puede ser seleccionado más de una vez. Y es de tamaño 30, por ende puede salir 5 veces Parque Arauco, 7 veces Florida Center, y el resto pueden ser todos
de la sucursal Plaza Gaña. Habiendo dicho lo anterior, necesito que ejecuten el vector datastock y por consiguiente lo vamos a ejecutar acá para corroborar si efectivamente lo leyó bien. Usted sabe que a través del comando head va a poder visualizar las 6 primeras filas en cuanto a cómo está compuesta esta base de datos, por más de que no le diga la naturaleza, pero ya sabe más o menos desde la propia lógica y el sentido común a qué se refiere cada uno. Ahora, usted sabe que el sentido común no es tan común, por ende siempre tiene que revisar la estructura, ya sea a través del comando str o por su parte puede realizarlo a través del comando glimpse, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la familia apply puede ser vista como un sustituto de los loops. Eso es lo primero que podríamos señalar. Puede ser vista como un sustituto o perfectamente puede actuar de forma complementaria a lo que usted ya aprendió con funciones y con los for particularmente, ¿sí? La gracia de la familia apply, y aquí voy a agrandar esto, es que lo que realiza es básicamente aplicar una función a una columna en específico o ya sea a una fila. En este caso, apply sirve para aplicar una función a cada elemento una estructura de datos, ¿sí? Particularmente a matrices, particularmente a data frame, array y listas. Cada uno de ustedes en la primera sesión vio a qué se refería a estas cosas, ¿sí? La gracia del apply es que indudablemente uno puede generar procesos de automatización, ¿sí? Porque imagínese usted tiene 60 columnas y necesita aplicar una función en particular, ¿sí? Entonces, usando pocas líneas de código, con apply usted perfectamente puede generar una función para calcular cada una de dichas columnas. En el ejemplo que ustedes pueden ver a continuación, la gracia del código apply es que funciona del siguiente modo. Primero te solicita la data, luego te pregunta si es por fila o si es por columna. El número 2 es columna. Y luego te va a preguntar la función. ¿Sí? Entonces, ese es el argumento general que en realidad es prácticamente similar en cada una de las familias que voy a ir comentando yo de apply. ¿Sí? Apply es como el genérico y luego vienen distintos, tapply, supply, etcétera, etcétera. Lapply, ¿ya? Entonces, la forma como se configura la apply es primero la data, entonces está la función, la data, luego si es por fila o por columna, vamos a suponer de que es por columna, y la función. ¿Ya? Como ustedes pueden ver acá, como ustedes pueden ver en esta misma presentación, aquí se aplicó una suma, y se aplicó una suma por filas, ¿sí? Por columnas, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo esto? En consecuencia, perdón, hacia abajo. En consecuencia, el apply lo que realizó, fíjense que es bastante similar al loop, al for. La gran diferencia es que con una línea de código más simple usted puede hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Aplicó una función que en este caso suma a cada una de las columnas. Y fíjense en los resultados. Los resultados son las sumas respectivas de cada una de las columnas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esos son los outputs que vamos a obtener. ¿Alguna duda hasta el momento? No. Perfecto. Entonces, perdón. Siempre me pasa lo mismo. Voy a limpiar esto. Ya pasamos loops. While. Entonces, como yo tengo aquí solamente los títulos creados, voy a ir ordenando sobre la base de esto. Apply, ya les dije, aplico una función a todos los elementos de una matriz o un data frame. ¿Sí?
Cada uno de estos elementos está compuesto de lo siguiente. Apply recibe, como les dije, la matriz, que es el X. Margin, que en el fondo es la dimensión, 1, 2, lo que le había dicho. 2 son columnas, 1 son filas. Sencillamente es eso. Y función, usted sabe que puede utilizar cualquier función. Entonces, si se da cuenta, usted ya sabe crear funciones. ¿Sí? Por ende, perfectamente aquí, usted puede crear su propia función. Porque puede que no exista una función en el R que le permita realizar lo que usted efectivamente necesita realizar. ¿Sí? ¿Cuánto margina un producto? Calcular la rentabilidad de un producto. ¿Sí? El retorno de inversión de un producto. ¿Sí? Si usted analiza un proyecto de inversión con indicadores como, no sé, el VAN, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es una de las características centrales, de que también permite mucha flexibilidad al Apply. Entonces, por ejemplo, con la data que nosotros creamos, podemos partir perfectamente haciendo el ejercicio. Apply. Apply. ¿Y qué nos pide el Apply? Fíjense. Apply. El Apply, como les dije, nos pide el X, nos pide el margen, ¿sí? O la dimensión, y subsecuentemente la función. Entonces, el X, ¿quién va a ser en mi caso? Data stock. Margin lo voy a completar para que usted entienda cuáles son los argumentos. Después usted lo puede hacer sencillamente sin escribir el nombre del argumento. Margin lo voy a hacer por columnas. Y la función, por ejemplo, necesito que me entregue particularmente la suma en este caso de las columnas. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Pasa eso porque Apply asume, de alguna manera, de que el output va a ser básicamente una matriz, y la matriz tiene que poseer los mismos elementos. Y en ese sentido, tendría que cambiar yo la lógica de la Apply, es decir, no puede ser una Apply. No obstante, si yo, por ejemplo, en vez de utilizar toda la data, solamente tomo en consideración aquellas que son numéricas, por ejemplo, no tendría ningún inconveniente. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, que aquí seleccione yo de la 1 a la 3. ¿Sí? Usted sabe de antemano cómo rescatar los elementos. Y ahí sí va a poder rescatar cada uno de las sumas respectivas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Entonces, en consecuencia, usted sabe de que primero introduce el vector, el data frame, la matriz, luego fila o columna, y finalmente la función que desea utilizar. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho eso, podemos partir haciendo un ejercicio común y corriente. ¿Sí? Y este ejercicio, lo voy a colocar acá. Acá. Este ejercicio lo que nos está diciendo es, bueno, ya entendiendo la lógica del apply, que funciona con un data frame, que funciona con renglones, es decir, fila, columnas, y por otra parte una función, primero lo que podríamos hacer es crear una matriz de 4 renglones y 5 columnas poblando la data con un N300 caso, una media de 250 y una desviación estándar de 250. ¿Cómo creen que lo podríamos realizar? 1. Matriz. Entonces, esta matriz, ¿cómo la vamos a crear? Con el comando matrix. Esa matriz, perdón,
esa matriz va a tener datos normales, tamaño 300, con una media de 250, y una desviación estándar de 300. ¿Sí? Dice de 4 renglones y 5 columnas, o sea, 5 filas, 4 filas, 5 columnas. Por ende, para hacer eso, nos pide las filas. Número de filas, 4. Luego, número de columnas, 6. Voy a ejecutar. Tengo mi matriz, ¿sí? Que de alguna manera es, la lógica es bastante similar a un data frame, pero obviamente este es un arreglo multidimensional, ¿sí? Entonces tenemos nuestra matriz de datos. Yo eso lo voy a almacenar en un vector, que se va a llamar matriz. ¿Sí? Y eso se lo voy a enviar a través del chat. ¿Sí? Entonces, repito lo que realizamos ahí. Creamos una matriz de datos normales, tamaño 300, promedio 50, desviación estándar de 300, de 4 por 5. ¿Sí? 4 por 5. Entonces, ahora lo que nos está preguntando es, ya, crearon su matriz. Entonces, ahora apliquen la función. Apliquen la función, ¿sí? Y después nos está pidiendo el promedio de cada columna. Entonces, yo le dije cómo funcionaba la apply. ¿Alguien me puede decir qué es lo que tendría que incorporar acá? Apply. Me está pidiendo, ¿qué me está pidiendo? La data, Te sería está matriz. pidiendo exactamente. Luego, 2. margin 2 lo voy a hacer completo, recuerda. Margin 2 y la función que va a ser en este caso, ¿qué me está pidiendo? El promedio sería min. Min. Porque no tengo ningún NA, voy a asumirte que no hay ningún NA. Entonces la gracia también de la apply es que tú le puedes incorporar otros argumentos adicionales. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer de que ese es el promedio. Si yo ejecuto, voy a obtener, fíjense, cada uno de los outputs, pero de forma vectorizada. Es decir, la columna 1 va a ser, finalmente, esa, la columna 2 esa, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Sí? Entonces, en vez de hacer un for, que vaya iterando columna por columna, usted utiliza el comando apply para que le entregue el resultado respectivo. ¿Sí? De alguna manera, no me acordaba esto de ejercicio. Comando equivalente. De alguna manera nos está preguntando ahora, bueno, ¿a qué comando es equivalente el apply si yo les tuviese que preguntar? El comando es equivalente a un for, ¿sí? Y también puede ser algo mucho más simple aún, que ustedes lo aprendieron a realizar, que es calcular el promedio. Lo que realizamos anteriormente es el promedio de matriz, pero ahora usted sabe que necesita, por ejemplo, hacerlo por columna. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces usted sabe que este lo ejecuta de nuevo y va a obtener en este caso el promedio de la columna 2. ¿Sí? Luego nos está preguntando calcular cuartiles con la función apply. Fíjense. Para calcular cuartiles, usted ya sabe calcular cuartiles. Por ende, lo que vamos a realizar ahora va a ser fundamentalmente la utilización del apply, pero tomando en consideración el argumento de los cuartiles. ¿Sí? Y en ese sentido, ya sabemos cómo está compuesta nuestra matriz, que es de 4 por 5, de modo tal de que ahora, utilizando el comando apply, nos está pidiendo la matriz
margen 2, y ahora lo que le voy a decir es, calcula el quantile, donde las probabilidades sean 0.25, 0.50 y 0.75. Y si ustedes se dan cuenta, en el lado izquierdo de la matriz, donde de alguna manera actuarían como los nombres de las filas, tenemos cada uno de los cuartiles. En este caso, el 25, el Q2, perdón, y el Q3. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy repitiendo esto? Para que vaya entendiendo la lógica de que la familia Apply utiliza una matriz de datos, si usted desea por fila o por columna, y la función determinada. ¿Sí? Usted decide si es que quiere volver a trabajar con for, o perfectamente puede recurrir a un apply. Yo creo que el apply es mucho más simple. Y ahora, la última pregunta que nos realizan, solamente para que vayamos comprendiendo cuál es el output que nos entrega. Lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, crear un output que sea exactamente lo mismo que realizamos anteriormente, matriz 2, y aquí le vamos a calcular el promedio. Entonces yo quiero evaluar la clase de ese promedio. ¿Sí? Y el output que me entrega, en definitiva, va a ser aquel que se condice con el cálculo que nosotros estamos realizando en la función. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Ya, por lo visto no hay dudas. Dentro de la familia apply hay un abanico de otras funciones. Y hay una que particularmente me interesa enseñarle a ustedes, que es la apply. Y la apply, en consecuencia, es un caso particular de apply. ¿Sí? Usted ya sabe cómo se calcula apply. Pero la apply te va a entregar todos los cálculos, pero en lista. La L se refiere, en definitiva, a lista. Por eso es list apply. Aplica la función por lista. Entonces lo que va a ser, en efecto, es una coerción a una lista. ¿Sí? Coerción a una lista. Ese va a ser el output, que te lo entregue por lista. ¿Sí? Y esa va a ser la coerción forzosa que va a realizar el apply. Pero fíjense que hay una diferencia ahora con respecto a el apply, que aquí solamente está compuesta por dos argumentos la función. Argumentos, perdón. Uno que es la lista o el objeto que tú quieres coercionar, y por otra parte la función aplicar. Entonces, la gracia de esto es que la función siempre va a ser aplicada a columna, porque te lo va a entregar por lista. Habiendo dicho eso, vamos a utilizar la misma data que habíamos creado anteriormente, yo creo. Si no, no tiene sentido. Ya, data stock. Esa data la vamos a utilizar nuevamente en el apply. Entonces, siguiendo la lógica de la presentación, en el apply, el output que nos va a entregar es la lista. La apply. Lo que nos pide es el X. El X, en este caso, va a ser data-stock. Y supongamos que nosotros queremos calcular la clase, la naturaleza de las variables. El apply lo que va a realizar es una lista. Fíjense ustedes la forma en cómo me entregó el output. Muchas veces yo no lo quiero el resultado como vector, sino que lo quiero como lista. ¿Sí?
también perfectamente podemos copiar y pegar esta misma. Se lo voy a enviar a través del chat. Son pocas líneas de código, por ende yo creo que las puedo escribir rápidamente. ¿Ya? La apply X data stock, pero ahora, por ejemplo, quiero calcular el resumen para cada una. Y fíjense que me entrega ya el resumen de los principales estadísticos descriptivos por cada una de las variables. Indudablemente, fíjense ustedes, en la de tipo carácter, me va a entregar solamente el largo, la longitud, la clase y la moda. ¿Sí? O sea, el modo en este caso, no la moda. A diferencia de las variables de tipo numérico, como ustedes se pueden dar cuenta, me va a entregar cada uno de los estadísticos, Q1, Q2, Q3, el mínimo y el máximo, ¿sí? El rango. ¿Ya? Entonces, eso es lo que realiza en definitiva el apply. Usted también perfectamente puede utilizar esto y ya aprendió otros comandos donde, por ejemplo, en vez de summary, ahora usted necesita calcular solamente desviaciones estándar. ¿Sí? Nos entrega una advertencia, obviamente porque tenemos una variable de tipo carácter. ¿Sí? Esa variable de tipo carácter, lo que en el fondo me dice es que me va a entregar una NA por coerción, es decir, va a haber una imposición. Se va a forzar al R a que te arroje un NA porque sabe que no es de tipo numérico o de tipo integer o double. ¿Sí? Entonces, ya hemos aprendido la apply, hemos aprendido apply, y ahora, fíjense que puse una actividad común y corriente, bastante simple, un segundito, bastante sencilla, actividad la apply está acá, ahí sí. Y lo que nos pregunta es, bueno, ¿qué código retorna un vector con los promedios de las variables sepal length, sepal width y petal length y petal width tipo tabla? Primero, esa base se llama iris. Entonces usted la puede ejecutar perfectamente en su prompt y se va a dar cuenta de que existen esos nombres. Recuerde que usted, para saber el nombre de las variables, el comando names le puede servir. Entonces, lo que nos está preguntando, en definitiva, es ¿qué código retorna un vector con los promedios de las variables pero tipo tabla? Se lo enseñé anteriormente, y el que te lo entrega tipo tabla, de alguna manera, es el apply. Entonces, tipo tabla o tipo vector podría ser, sí, más que nada tipo vector. Es el comando apply, ¿ya? Entonces, voy a hacer un head de esa base de datos, que obviamente no tiene mucha relación, bueno, nada con lo que ustedes realizan, solamente con fines pedagógicos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a realizar acá es un apply. Ese apply va a estar compuesto por iris, y esta base, para calcular el promedio de eso, de ese apply, voy a tomar en consideración esa y esa, porque esa es de tipo carácter. Entonces, para hacer eso, usted sabe que con el subset, es decir, el rescate de los elementos, va a tomar en consideración el 1 y el 4. ¿Sí? La columna 1 a 4. ¿Sí? Y por consiguiente me está pidiendo el margen, a diferencia del apply. Finalmente, la función. Y fíjense que por cada una de las variables ya me entregó los promedios respectivos. Ahora, ¿qué código retorna un vector con, en este caso, los promedios de las variables tipo lista? El apply. Muy bien. Entonces esto mismo lo voy a copiar, lo voy a pegar acá para optimizar tiempo, le voy a incorporar la L de lista, ¿sí? Y aquí, recuerden que los argumentos que me pedía era solamente el X y la función, ¿sí? Por ende, no es necesario incorporar el margen.
como sucede actualmente en apply. Voy a borrar el margen y fíjense lo que va a pasar. Y ahora usted perfectamente puede comparar apply versus lapply. Voy a agrandar pantalla. Mientras uno te lo entrega tipo tabla, tipo vector, en el caso del lapply te lo va a entregar por lista. Usted ve cómo desea trabajar, qué es lo que le acomoda. ¿Sí? Ahora, voy a adelantar algo. Si queremos esto de tipo simplificado, creo que sí, para que vayan notando las diferencias. Hay un comando que se llama supply, que de alguna manera simplifica el apply. ¿A qué me refiero con simplificar? Fíjense. Supply va a ser exactamente lo mismo. 1 al 4, y a esto le voy a tirar el promedio. Va a ser exactamente lo mismo que el apply de arriba. ¿Sí? Lo que hace el supply es simplificar al máximo la forma en cómo tiene que ser presentados los resultados. Y va a encontrar el output más idóneo para presentar, en este caso, tu resultado. ¿Ya? De modo tal de que, bajo esta perspectiva, la forma recomendable es presentarlo a través de una tabla, no a través de una lista. Pero eso que queda finalmente a criterio del analista. Por último, fíjense que lo que me está preguntando es bucle for en vez de apply. ¿Por qué? Porque la idea es que usted vaya viendo, notando las diferencias. Entonces, voy a ir preguntando, ¿cómo hacemos el for? Hugo, Diego, Claudio, Francisco, Paula o Tania. For. Ya, primero, sí. Primero creemos el vector, ¿te tinco, no? El vector, ¿te acordáis que era modo de tipo numérico? O podíamos crearlo así, sencillamente. Un vector vacío. ¿Sí? Ya, yo lo voy a crear formalmente para que vayan recordando lo que le había dicho. Numeric. Y dentro de esto, el largo va a ser en este caso en call de iris de 1 a 4. Ya, yo lo hice más rápido porque estoy acostumbrado, pero yo sé que usted comprende perfectamente lo que estoy realizando aquí. Un vector vacío de tipo numérico que tenga el largo de las columnas de la base de datos iris. ¿Cuánto es iris del 1 al 4? Son 4 columnas. ¿Sí? O sea, perfectamente yo podría poner len 4. Pero es por si acaso. Y ahora vamos a hacer el for. Ejecuto mi vector min, vector vacío, y ahora voy a hacer el for. ¿Cómo hacemos el for? For, voy a ejecutar. Se los dejo ahí. Y Ya, perfecto. in sería, me acuerdo, sec alone. Muy bien. Puede ser, recuerda, 1 len, 1, 2 puntos len, da lo mismo. Sec along, y aquí adentro, ¿qué incorporo? Min, el vector. Aquí tengo que incorporar la base de datos, porque va iterando por la base de datos finalmente. Cada i va a ir iterando por la columna de la base de datos, y aquí tenéis que hacer exactamente lo mismo. Estoy seguro que te acordáis de esto. Sí. ¿Ya? Ahora, asume de que tenéis puras variables numéricas, suponiendo. Ahí no tenéis necesidad de hacer esto del rescate de los elementos. Yo lo estoy haciendo así porque sé que hay una variable de tipo categórica que me puede estar obstaculizando el for. Salvo que le trace otra función adicional y diga, si es de tipo carácter, por favor, sácala. Pero en este caso solamente voy a hacerlo muy rápido. Es decir, solamente tomar en consideración las variables de tipo numérico. Ya, y ahora, ¿qué va dentro del cuerpo de ese for? Rename. El min. Ya. Y Perfecto. Y luego voy a almacenar todos los resultados, es decir, cada iteración la voy a almacenar en el vector que tengo acá arriba. Esa es la idea, por eso creé ese vector vacío, si no, no tiene sentido. Ya, ahora min.
¿sí? Vamos a calcular el promedio. ¿Sí? ¿El promedio de quién? El promedio de Iris. ¿Sí? Hasta ahí estamos, no hay ningún problema. Usted sabe que necesita calcular el promedio de Iris. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que quiere calcular finalmente? Por ende, para eso usted utiliza el subíndice I, lo que se denomina eso, para que vaya iterando. Es decir, el promedio me lo va a ir calculando columna por columna. Esa iteración, el I va a ir iterando columna por columna. Por eso se hace de esa forma. Y ahora voy a remover todos los NA. ¿Ya? Entonces, ahí está en el chat. Va a ejecutar su vector y luego el comando for. El for terminó el ciclo, iteró perfectamente y ahora voy a ejecutar mi función min. ¿Sí? Min pasa a ser una función ahí, Seba, dentro del for, el min que está a la izquierda. Este min Sí, es el vector, el nombre del vector. En el fondo yo le estoy diciendo de que cada uno de los elementos del vector, ese vector, mira, ese vector está compuesto por esto actualmente. 0, 0, 0, 0. Entonces, cuando yo le digo esto, lo que le estoy diciendo en consecuencia es que cuando vayas iterando por este, le vas a almacenar el promedio de la columna 1. ¿Sí? Promedio de columna 1. En este exactamente lo mismo, el promedio de la columna 2. Entonces ya no va a ser 0, sino que se va a transformar en el promedio de la iteración. De la columna, por ejemplo, 1, 2, 3. No sé si me entendiste la lógica. sí, sí, te cacho. Ya. Entonces ese es un vector, lo hubiese puesto vector en realidad, porque puede prestarse a confusiones. Ya, cambiémoslo. Vector. Recuerde, puede colocar cualquier nombre. ¿Eh? Y ahora voy a ejecutar de nuevo. Y ahora se llama vector. ¿Sí? Entonces, les pregunto ahora, ¿qué es más simple para ustedes? ¿Un apply o un for? Apply. Apply. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que sí, definitivamente. Ahora, ¿recuerda usted cómo se creaban los nombres? Almacenaban los nombres en este caso. También es un tema. Aquí tiene que hacerlo manual. O sea, puede incorporarlo dentro del ciclo for. Yo lo voy a hacer afuera del for. Donde set names me está pidiendo el objeto. 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 Perdón. Objet. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo ahí? Que sea el promedio. Perdón, vector. Y luego los nombres. Names de Iris del 1 al 4. ¿Sí? Ya, esa es una opción. Otra opción es que usted escriba el comando sencillamente así. Names, se me ocurre, vector. Ya esto le va a incorporar los nombres de la base de datos Iris. ¿Sí? Que vayan del 1 al 4. Es lo mismo. Entonces, si usted ejecuta vector, va a llegar al mismo resultado. Son dos opciones distintas para colocar los nombres al output que realizó el for. ¿Sí? ¿Duda hasta el momento? No. Ya, perfecto. Entonces, tapply. Vamos a ir pasando más rápido por cada uno de estos. Tapply, tapply. Ya, tapply. La gracia del tapply. ¿Por qué esto no dice desordenado, Dios mío? Supply no lo he enseñado todavía, entonces estamos en tapply. Y, perdón. Supply. No, Apply ya lo explicaste. Supply, sí, bueno, lo comenté, pero no, fue como una pasada. Les dije, voy a aprovechar de adelantar algo. Ah, ya. ¿Ya? Pero igual después lo voy a recapitular. Entonces tenemos hasta el momento l'apply, apply y ahora tapply. Tapply. ¿Sí? Les voy a enviar esta base de datos
que está compuesta por los siguientes argumentos. ¿Sí? Porque yo sé... Ah, por eso. Claro, exactamente. Me adelanté yo, esa base se la dejé lista por eso, entonces les voy a explicar el Taplay con otro ejemplo. ¿Qué otra base tenemos almacenada? Data Stock, creo que tenemos. Data Stock, perfecto. Entonces eso es de la actividad Apply. Ahí está. Ya. Esto es de la actividad Apply. Ahí está. Entonces, Taplay. Una de las características centrales del Taplay es que te va a hacer una especie de split. Vale decir, te va a dividir, supongamos, una variable de tipo categórica, ¿sí? Y te va a calcular una función a cada una de estas. ¿Sí? Te va a separar los datos, como les puse en esa presentación, en grupos basados en el valor de una variable. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que me está pidiendo el Taplay? Taplay me pide el objeto que voy a dividir. ¿Sí? En este caso vamos a trabajar con un data frame. Luego, la lista de factores de la misma longitud que X. Es decir, me está pidiendo un factor, una variable de tipo factor. Luego la función, y el simplify lo que hace es que si es falso, me va a devolver una lista. Si es true, me va a devolver en este caso una tabla. Entonces, el ejercicio va a constar de la siguiente forma. Taplay, perdón, head data stock, para asegurarme que está bien. Perfecto, tenemos la base con 3 variables de tipo numérica y una que me da la impresión de que está como factor o está como carácter, ¿ya? Si ese es el caso, lo que voy a hacer es un Taplay. Taplay, ¿qué es lo que me pide? El X. Data stock. Ese data stock va a ser monto. ¿Sí? Ese va a ser el objeto. El objeto divisible. Luego, lo que me está pidiendo es el index, que es la lista de factores de la misma longitud. ¿Ya? Index. Lo voy a hacer acá abajo. El index va a ser aquello que de alguna manera va a actuar como grupo. ¿Cuál va a ser los grupos? En este caso, la única variable que nosotros tenemos que podría actuar eventualmente como grupo es sucursal. ¿Sucursal? Exactamente, sucursal. Entonces, voy a ejecutar este index para asegurarme si es factor o no es factor. Yo creo que lo mejor es hacer una conversión explícita de inmediato. Vale decir, usted va a utilizar el comando as.factor, ¿sí? Y el as.factor nos pide un X, que va a ser data stock. Rescatamos, en este caso, la variable particularmente que vamos a utilizar, ¿sí? Sucursal. Luego, lo que nos pide nos pide la función. La voy a hacer acá abajo. Y la función va a ser el promedio. El promedio de los montos, según el factor, en este caso el index que trazamos nosotros dentro de este Taplay. Entonces, se los voy a enviar y si no se ejecuta, me avisan. ¿Me dicen cómo se ejecuta? Sí, lo muestra como tabla. Te lo muestra como tabla, perfecto. Entonces, lo que hizo aquí finalmente actúa muy similar al apply, no al apply, la apply no, apply sí, pero aquí te lo está agrupando. Entonces, por eso está apply, de table. ¿Sí? De alguna manera te lo entrega como en un formato más tabla. El apply por lista. El apply es el genérico.
Entonces pues, usted va a estar utilizando las funciones particulares, ¿sí? Cuando es tabla, cuando es lista y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, en vez de utilizar una función conocida, voy a asumir de que la función promedio no existe, ¿sí? Para que sepa usted de que lo que aprendió en funciones lo puede llevar a cabo también con Tapply, ¿sí? Entonces, tomando en consideración la data que ya tenemos, data store, ¿sí? Voy a crear una función que se llame promedio, promedio sucursal, por ejemplo, ¿sí? Y esa función, usted ya sabe crear funciones, function, donde incorpora el X, y luego vamos a asumir que esto no existe, yo sé que existe, pero es un ejemplo. Min de X, na.remote, true, ¿sí? Entonces lo que hice ahí fue crear una función que se llama promedio, ¿sí? Esa es la función que creé, una función que se llama promedio. Yo sé que existe min, ¿sí? Entonces la gracia del Tapply y de toda esta familia es que usted, en vez de utilizar una función que ya existe, puede perfectamente basarse en la función que usted creó. Ya creamos nuestra función que se llama promedio. Incluso le podemos cambiar el nombre para que promedio sucursal. Entonces usted sabe de que le quiere calcular el promedio a Parque Arauco, Florida Center, Plaza Calle, con esa fórmula que usted creó particularmente para esas sucursales, ¿sí? Imagínese que quiere crear un promedio ponderado donde le quiere dar mayor peso, por ejemplo, a una fecha determinada, supongamos. Entonces, yo creé una función simple. Y aquí perfectamente puedo hacer exactamente lo mismo. Pero aquí voy a incorporar la función que yo creé. ¿Sí? Entonces, si se da cuenta, esa es la flexibilidad que a usted le permite la familia Apply. Entrelazar o insertar sus propias funciones dentro de esta nueva lógica. Por supuesto que obviamente en esta sesión no va a ser experto y tampoco pretendo que lo sea. Pero si usted entendió la lógica, es decir, cómo está operando subrepticiamente cada una de las cosas que ha ido aprendiendo, después perfectamente en un mes va a poder realizar sus propias funciones con detalle, funciones sofisticadas, por supuesto, y va a poder hacer cálculos que tengan relación con lo que usted realmente realiza. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? No, Ya, perfecto. Entonces, tenemos Tapply, ¿cuál más tenemos? Lapply y Apply. Perfecto. La actividad es bastante simple en realidad, que lo que nos dice es considera el siguiente conjunto de datos de precio de algunos ejemplos. Yo esa base se la envié, se la voy a enviar nuevamente. Entonces, cuando usted ejecute el dataset, perdón, ahí sí, se va a dar cuenta que tiene precio, tipo y tienda. Entonces lo que nos dice es, finalmente, almacena los valores como variables y convierte la columna tipo a factor. ¿Ya? La columna tipo, vamos a asumir de que, por ejemplo, el 2 va a ser, no sé, Sport, el tipo, cuero, botines, Beatles, no sé, lo que sea. ¿Sí? Entonces, almacena los valores como variable y convierte las columnas como factor. Perfecto. Voy a hacerlo de forma manual, es decir, al precio lo voy a crear de esa forma. ¿Sí? La tienda, lo mismo, dataset, tienda. Las voy a almacenar como vectores independientes. ¿Sí? Y voy a crear la columna, perdón, la variable tipo, que va a ser un factor. Un factor. ¿Qué es lo que me pide? El X. El X es mi variable. Es decir, transformarla como factor, en este caso, la tienda. Perdón, el tipo.
Luego, lo que nos pregunta esto es cuáles son las etiquetas, es decir, cuáles son las etiquetas que nosotros queremos cambiar. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Labels va a ser, supongamos que tiene 1, 2, 3, 4, las siguientes. Sport, cuero, botines y vamos a asumir, ya. Entonces, si ejecuto ahora yo el tipo, no me va a entregar 2, 3, 4, sino que me va a entregar ahora la etiqueta de ese factor que creé. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Perfectamente podría recodificar con un if-else, ¿sí? O con un mutate y le pongo as.factor, es lo mismo. Ya, pero el ejercicio lo que nos pide en el fondo es transformar cada una a tipo, o sea, cada una de forma independiente. Existen distintas formas. ¿Sí? El mutate, usted sabe que es mutate, tipo es igual factor, y ahí coloca exactamente lo mismo que realiza acá. ¿Ya? Entonces, fíjense que ya tenemos la primera lista. Entonces, si ahora ejecuto dataset, no va a estar lista, porque no pisé en el fondo la base de datos, sino que estoy trabajando de forma independiente. ¿Ya? Entonces, habiendo dicho lo anterior, lo que nos está preguntando ahora es calcular el precio medio por cada producto y evaluar otras formas de realizar cálculo. Precio medio. Ah, por eso me equivoqué. Ahí sí. Precio medio. Y evaluar distintas formas para realizar el procedimiento. Ya. Entonces vamos viendo. Vamos viendo los procedimientos que tenemos. Ya. Antes de eso, si es que ustedes se acuerdan de la lógica del tidyverse, la forma en cómo podríamos hacerlo es, como les dije, con el comando pipe, y luego van a seleccionar todas las variables. Quizás voy a hacer algo muy redundante. No tienen necesidad de hacer eso porque saben de que el dataset va a seleccionar todo. ¿Sí? Pero yo ahí lo dejé explícitamente. Y ahora el mutate. Y el mutate va a ser tipo, y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Eso es exactamente lo mismo. La gran diferencia es que ahora, como anidé las funciones, cambió. ¿Sí? Hay unos comandos que voy a aprovechar de mencionarlos. Este se lo voy a enviar a través del chat. Y también los vectores que creamos de forma independiente. Hay un comando que de verdad no recomiendo que nunca lo utilicen, pero también puede optimizar lo que podríamos realizar ahora. Pero no lo recomiendo. Se llama attach. El attach lo que hace es tomar la base de datos y lo que nos configura en el fondo es la posibilidad de trabajar con las variables de forma independiente. Es decir, por ejemplo, attach dataset. Si yo hago un attach de dataset, lo que va a hacer ahora es lo siguiente. Fíjense, voy a ejecutar tipo y me va a ejecutar tipo. Si yo ahora, por ejemplo, pongo tienda, ejecuto solamente tienda. Me va a ejecutar las tiendas. ¿Sí? Si yo ejecuto ahora precio, me va a mostrar los precios. Entonces, claro, efectivamente el ejercicio 1, no sé si se dan cuenta, podemos realizarlo perfectamente así, con un attach y ejecutamos, en vez de crear los vectores que hicimos acá. Acá. Con el attach nos evitamos todo eso. ¿Sí? Sin embargo, es súper peligroso. Yo no lo recomiendo. Salvo que usted conozca perfectamente su base de datos y trabaje con una base de datos, sí. Ya, entonces fíjese, usted ejecuta y tiene sus variables. Pero como no es el caso,
Y no les recomiendo eso, lo voy a eliminar. Es decir, voy a volver a revertir lo que hice. Y ahora si ejecuto tipo, ajá, me falta una T. Esto me de... Y lo que me está preguntando es el dataset. Name argument. Y me está ejecutando el tipo. Esto no me gusta. Ahora, tipo, también me lo ejecuta. Data-set. ¿Por qué me dice que el nombre no es válido? ¿Existe algo? Sí, pues sí, existe algo que se llama dataset. Y me dice que el nombre no es válido. A ver, voy a ver. No, tampoco. Ya, voy a ver qué es lo que está pasando con este comando. Porque ese en el fondo lo que hace es revertir el proceso. Y no sé si a ustedes les funciona. Lo voy a ver ahí. Ya lo voy a ver con calma. No sé qué está pasando sencillamente. Entonces voy a reiniciar el R. Para evitar cualquier tipo de inconveniente. Voy a ejecutar nuevamente la presentación. Sí, pues sí es con detach. En fin. De todos modos, no lo recomiendo. Ya, no lo Por lo recomiendo. menos a mí no me arrojó error. ¿No te arrojó error? No, Entonces yo soy el problema. fue con detach. Ya. Chuta, no sé qué pasó con mi R, entonces por eso reinicié. Pero por favor, evitar. ¿Sí? Evitar. Entonces voy a ejecutar esa, voy a ejecutar esa. ¿Cuál más tenía ejecutada con ustedes? El data stop. Y voy a ejecutar las librerías. Ya, con eso está. También esa. Y ahí estoy. Entonces, lo que nos había preguntado en el fondo, y con esto voy a terminar la primera parte, voy a entrar en programación funcional, es distintas formas de realizar el procedimiento. ¿Sí? Ya, distintas formas. Primero, podríamos utilizar perfectamente, si es el precio medio, podríamos utilizar un tapply, donde el X sea el precio, el index sea el tipo, y la función sea el min. ¿Sí? Como creé los vectores de forma independiente no hay problema, por eso me lo detectó el tapply. O si no, usted tendría que hacer data-set, signo peso, rescata. Index, lo mismo. ¿Sí? Ahora, otras formas para poder realizar lo mismo, perfectamente podría ser. Oye, qué raro me llamó la atención el detach, que no sé qué sucedió ahí. Ya, entonces esa es una opción. Otra opción, y aquí obviamente les voy a enseñar otra cosa, que se llama el aggregate. Y aggregate funciona del siguiente modo. Aggregate lo que nos pide es la variable a ser agrupada, la variable de agrupación. En este caso nos pide la función y nos pide la data, que puede ser la base. Eso es el aggregate. ¿Ya? Entonces la opción 1 es un tapply. La opción 2 es un aggregate. Entonces, ¿cómo lo podríamos realizar? Del siguiente modo. Aggregate. Y este lo que nos va a pedir es la relación entre las dos variables. En este caso, precio, virgulilla o colita de chancha, tienda. Y aquí va a incorporar la data que le está pidiendo, que es el dataset, y luego la función.
Son distintas formas para realizar exactamente lo mismo. Ya, aquí tengo un problema, precio tienda, dataset fun min, precio, tienda, dataset fun min. Voy a ver si el problema del aggregate es... no debería arrojar problema. Data tienda, dataset. Ah, porque hay una variable de tipo carácter y la función no la encuentra. A ver, un segundo. Un segundo. Claro, perfecto, ya tiene que ser una lista. Ya, entonces para hacer esto, hace mucho tiempo que no utilizaba el aggregate, no sé por qué se me ocurrió hacerlo ahora, pero bueno, es aggregate. Entonces aquí lo que tendríamos que incorporar es el dataset 1, porque es lista. ¿Sí? Y aquí, by es exactamente lo mismo que la cola de chancho. Entonces, dataset lo puedo rescatar con el 3 o puedo poner tienda en este caso. Voy a rescatarlo con el 3. ¿Sí? Y ahora, en teoría debería funcionar. En teoría. Perfecto. Sí, porque me lo entregó como lista. Entonces, lo primero que nos pide es la variable a ser agrupada, después la variable de agrupación y la data en particular. En este caso, como estoy rescatando yo las datas desde el mismo dataset, no tengo que incorporar la data. ¿Ya? Esa es otra opción. ¿Qué otra opción se me ocurre? Lo mismo, podríamos hacer esto para ver que el aggregate lo puede hacer de distintas formas. En vez de esa forma, rescatando elementos, puede poner dataset precio, y este mismo va a cambiar ese by, y va a poner acá dataset tienda. Debería funcionar. Ya, no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué no está funcionando? Por la virgulilla me da la impresión de que a veces se pone porfiado el aggregate. Tampoco la función no la encuentra. No sé si a ustedes les está pasando, porque no sé si es mi R que está teniendo problemas. Me arroja el mismo error. Te arroja el mismo error. Sí. ¿Con el primero también? Me arroja error con... Es que no probaba con la virgulilla. Probé con... colocándole como la etiqueta nomás, con el signo peso. Sí, pero hay este. Hoy aquí estoy experimentando con este comando, la verdad, porque precio. Voy a incorporar el by dataset. Chuta. Ya, hay uno que está by. Oye, no me acordaba de este comando, hace tiempo no lo utilizaba el aggregate, generalmente uno no lo utiliza mucho. Tienda, voy a asumir de que se llama tienda con minúscula. Ah, ya está bien, perfecto. Y ahora la función va a ser el bin. A ver, perfecto. Entonces, por lo visto, estoy teniendo problemas con el de la virgulilla. ¿Ya? Entonces voy a ver qué es lo que está pasando con esa virgulilla. ¿El resto puedo ejecutar la 2? ¿Con Se va a cuál? preguntar, para Cuéntame. el tablay, yo podría poner dentro de los argumentos del tablay, podría poner los mismos, no sé, pues en vez de poner index igual tipo, ponerle data rayita abajo set corchetes 3, Sí, no tenéis problema. funciona igual, para no Sí, estar creando las variables por separado. sí, no tenéis problema. No hay problema. Yo lo hago así como de forma ordenada, ¿no? Oye, pero de verdad, lo que pasa es que no encuentra... Ya, lo voy a ver en el break qué está pasando con ese particularmente. No sé por qué se me ocurrió enseñarles el aggregate, pero funciona de esa forma. Como que en el fondo te calcula los promedios de forma agrupada.
O puedes incorporar cualquier otra función, ¿ya? Porque claro, si hago un aggregate, a ver, voy a hacer algo muy porfiado. Solamente precio tienda. Oh, qué horrible. Precio tienda. Y ahora, por ejemplo, voy a crear una función que sea function. Si no sale, voy a ver qué es lo que está pasando. No voy a ponerlo con los brackets. Suma de x. Voy a incorporar media. Estoy haciendo esto rápido. Median de x. Y lo que me está pidiendo ahora es... perdón. No hay cosa más horrible cuando no te empiezan a salir las funciones. Entonces, SS, perfecto. Y ahora voy a incorporar la data. A ver. Ay, Dios mío. Ya, honestamente quiero ver qué es lo que está pasando con la virgulilla. No sé qué está sucediendo. Ya, lo que hice ahí en el fondo, con el aggregate, adicionalmente, por ejemplo, fue incorporar una función que yo creé en el mismo argumento. ¿Sí? Ahora, eso mismo yo lo puedo hacer por separado, es decir, todo ese pedacito que yo creé aquí lo puedo hacer por separado. ¿Ya? Pero la gracia es que yo le puse más funciones. ¿Ya? Entonces ahí tiene también una línea de código que le permite hacer eso. ¿Ya? No sé lo que habrá pasado. ¿Fue un cálculos tiendas? No, la verdad no lo sé. Voy a tener que ver qué es lo que está pasando ahí, con esa particularmente. Ya, otra opción perfectamente podría ser dplyr. Y dplyr, por ejemplo, podría ser dataset para cambiar la lógica. Group by, usted se acuerda de esto. Vamos a agrupar por tienda. No va a pasar absolutamente nada. Entonces aquí va a utilizar la siguiente línea de código. Y fíjese que se va a instanciar abruptamente del tapply, del aggregate y de todo lo que realizamos. Creo que se lo enseñé. Summarize-add, que lo que hace es un resumen. ¿Y qué es lo que nos pide? Ya, aquí vamos a tener que aprender un poquito de sintaxis de programación funcional, que quizás ahora lo van a ver y va a ser horrible, va a ser espantoso, pero no es tan complejo. Lo que nos pregunta es, primero, ¿cuáles son las variables? Mi variable va a ser precio. Y a esa variable yo le quiero calcular un conjunto de funciones. En este caso, voy a calcular el n, es decir, que me muestre el n. Quiero que me haga una suma. ¿Ya? Quiero que me calcule la mediana. Quiero que me calcule la desviación estándar. Si yo ejecuto eso, me va a hacer exactamente lo mismo que hizo el aggregate anteriormente. ¿Sí? Obviamente se consume y media. En este caso, lo hice con los comandos del tidyverse. Ahora, la pregunta que está detrás, quizás puede que los enrede, pero creo que esta opción de tidyverse es súper eficiente. ¿Ya? Lo que hace ahí es crear una función anónima de alguna manera. El punto X es la variable anónima. Entonces va a ir pasando y te va a ir creando la función. En este caso te va a calcular la suma del precio. Te va a calcular la mediana del precio. Y te va a calcular la desviación estándar del precio. Y el n lo dejas así sencillamente porque el n es un cálculo que es independiente. ¿Sí? Sin el punto X. Entonces ahí te muestra el n, te muestra la suma, la mediana y la desviación estándar. ¿Sí? Otra opción que tenemos, otra opción, es a través del comando split. Y el split, se me ocurre, sí, es súper eficiente el split. El split lo que hace es lo siguiente, por ejemplo, supongamos que queremos dividir nuestra data, no sé, usted tiene una base de datos que quiere dividir en 5 bases de datos independientes, en 5 tablas distintas.
El split le permite realizar eso. Entonces el split es dividir. Divide el dataset, particularmente la variable dataset tienda. Y fíjense lo que va a realizar. Fíjense lo que va a realizar. Dividió por cada una de las tiendas. ¿Sí? Entonces después cuando usted haga el split, ya sabe cómo calcular un promedio. Entonces, a cada una de las variables le va a calcular el promedio respectivo. Y usted sabe que para rescatar elementos de una lista, lo tiene que hacer del siguiente modo. Ahí, si usted utiliza eso, va a rescatar la lista 1. Si utiliza el 2, lista 2. 3, lista 3. ¿Sí? En este caso, la lista 1. ¿Ya? Eso lo puede almacenar en un vector. O si usted quiere seguir rescatando elementos, y aquí ya se empieza a complejizar más, puede rescatar la variable 1. ¿Sí? Se lo voy a enviar a través del chat. Esa opción es súper eficiente. ¿Ya? Recuerde, el split lo que hace es dividir. Entonces usted puede ir calculando el promedio de eso. ¿Sí? Ahora, con esto voy a finalizar la primera parte, porque es un comando súper útil de que yo sé que muchas áreas de Ripley lo están utilizando y lo utilizan bastante en realidad. Con esto vamos al descanso. dplyr también tiene una opción, que en vez del split, que es un comando por defecto, hay una opción que se llama group split. O algo así, la verdad no me acuerdo, de dplyr. Voy a averiguar en el momento. Al dataset, a ese dataset que nosotros queremos aplicarle una función, queremos dividir la data por tienda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Hugo va a trabajar la tienda 2, Valentina va a trabajar la tienda 3, Tania va a trabajar la tienda 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Dataset, pipe. Hay una función que creo que se debería llamar group-split. Ah, perfecto. Group split. Si yo hago el group split de tienda, lo que va a hacer es exactamente lo mismo que hicimos con el split anteriormente. Fíjense. Exactamente lo mismo. La gran diferencia quizás es que este me va a mostrar cómo están configuradas cada una de las variables, es decir, la naturaleza de las variables, acá abajo. Pero si se dan cuenta, funciona de la misma forma. Group split me va a dividir la data. Duda hasta el momento. Con esto voy finalizando porque voy a mostrar una cosa que quizás puede interesar a ustedes. ¿Pudieron ejecutar eso? Group split, entonces tenemos split, group split de dplyr. Distintas formas para empezar a calcular promedio y empezar a jugar. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Pudieron ejecutarlo? Sí, sí. Perfecto, Bueno. entonces, ese group split, fíjense, lo que voy a hacer ahora es almacenarlo en un vector. Data tiendas, supongamos. Entonces yo sé que si ejecuto data tiendas, voy a achicar esto, tengo una variable que se llama data tiendas. Cuando yo lo almaceno, fíjense cómo está ahora. Tengo cada una de las tiendas de las sucursales. Sucursal 2, sucursal 3, sucursal 4. ¿Ya? Entonces lo que hizo ahí fue almacenar esto en una lista. Lo almacenó en una lista. Eso es lo que he hecho hasta el momento. Pero fíjense lo que voy a hacer ahora. Supongamos que yo ahora, toda esa lista, todas estas tiendas, esas tiendas que creé, las quiero almacenar en una planilla Excel. Es decir, el análisis lo voy a separar por tienda. Es decir, o dicho de otra manera, cada una de las hojas quiero que se comporte según una tienda.
Es decir, hoja 1 sea la tienda 1, hoja 2 sea la tienda 2, y así sucesivamente. Hay un comando que se llama writeXL. El writeXL tiene una función que se llama writeXLSX. ¿Qué nos va a pedir? Nos va a pedir una lista. Si es que queremos almacenar, en este caso, distintas hojas en una misma planilla. Y dentro de esa lista voy a empezar a crear las hojas. Por ejemplo, la hoja 1 se va a llamar tienda 1. ¿Sí? Y la tienda 1 va a estar compuesta por data tiendas 1. ¿Sí? Usted recuerde que así rescata la lista 1. El elemento 1. ¿Sí? La tienda 1 es esa. Lo va a hacer con todas las tiendas. Tienda 2 va a ser igual a data tienda 2. ¿Sí? Tienda 3 va a ser igual a data tienda 3. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que nos está preguntando esto? Lo que nos está preguntando, voy a cerrar ahí, lo que nos pregunta es, bueno, ¿dónde quieres almacenarlo? Como yo creé, recuerden, como yo creé un proyecto, tengo curso 2, módulo 3, sesión 3, módulo 3, bases. Ya, entonces, supongamos que yo quiero almacenarlo en esa carpeta en particular. Entonces me va a preguntar cuál es el tab, el directorio. En mi caso va a ser bases, fíjense, va a ser bases. Bases. Y aquí lo que voy a incorporar es el nombre de mi base de datos nueva, tienda.xlsx. Se lo voy a enviar a través del chat, todo eso, y usted lo va a ejecutar dependiendo de dónde tenga su directorio. Usted tiene que cambiarlo, obviamente. Y lo voy a ejecutar. Entonces, fíjense que ahora tengo una nueva data que está en XLSX. Entonces yo ahora me voy a ir a data, a las bases de datos. Voy a ver si efectivamente lo almacenó bien. Y fíjense que ahora mi planilla Excel está compuesta por cada una de las tiendas. ¿Sí? Entonces, cuando quiere entregar ya usted unos cálculos, lo puede almacenar de esa forma en distintas hojas. ¿Sí? Ya. Y por último, ya les enseñé a crear, almacenar listas, perdón, hojas, distintas hojas en una planilla Excel. Ahora, con esto finalizo para irnos al break. Quizás es útil que yo les enseñe el comando nest. ¿Ya? Nest sé que lo utiliza el área de pricing, bastante. ¿Ya? Entonces, lo que hace el nest es crear una columna de listas en un data frame. Es una operación que de alguna manera aglutina para cada grupo definido por las columnas. Entonces, usted ya sabe que hay algo que se llama dataset. A ese dataset vamos a utilizar el comando pull. El pull lo que hace es ver, vectorizar cada una de las tiendas. ¿Sí? Y voy a rescatar ahora los valores únicos. Ya, esos son los valores únicos. Tienda 2, tienda 3, tienda 4, tienda 1. ¿Sí? Era por si acaso. Y ahora lo que voy a hacer yo, el pull lo que va a hacer es vectorizar. Y el unique usted ya sabe lo que realiza. Entonces, lo que voy a hacer es crear el dataset, voy a agrupar por tienda. ¿Vale? Y voy a utilizar el comando nest. Esto lo voy a almacenar en algo que se llama, por ejemplo, usted quiere hacer muchos cruces de base de datos que se llaman tabla tiendas. Si yo ejecuto tablas tienda, fíjese ahora que tengo algo que se llama tabla tienda. Y si yo voy a tabla tienda, fíjese cómo está compuesta ahora. Se lo voy a enviar nuevamente.
el NES es un comando demasiado útil. Yo creo que ese sí que les va a servir muchísimo. Data tiendas, perdón, tabla tiendas. Tabla tiendas, fíjense que me almacenó las distintas, en este caso, las distintas tiendas, y a cada una de esas, si yo le hago clic ahí, tiene las bases. ¿Sí? Entonces ahora yo voy a estar trabajando con el NES nomás. Y voy recurriendo en este caso, la lista que yo desee, o sea, la tienda que yo desee. La tienda 1, ah, perfecto, ya, esos son los dos datos que tenemos de la tienda 1. Ah, de la tienda 2 nosotros tenemos esta. Ah, perfecto, ya. Y de la tienda 2, de la tienda 3, ¿qué es lo que está pasando? Ah, perfectamente. ¿Ya? Y eso es lo que hace el comando NEST. La programación funcional la vamos a entender como la posibilidad que uno tiene en lenguaje de programación de que a una función yo pueda incorporarle más funciones adicionales. Y en ese sentido, como puedo incorporarle función tras función en otra función, fíjense lo que estoy diciendo, eso me permite generar una funcionalidad. ¿Sí? O dicho de otra manera, tengo mayor libertad y por ende puedo optimizar de mejor manera las líneas de códigos que yo vaya creando. La librería que yo solicité que instalaran se llamaba PUR. Entonces, todos aquellos que no la han instalado aún, tienen que instalarla, o sencillamente ahora tan solo tienen que ejecutar dicha librería. Una de las características centrales de esta librería, y particularmente map, es que de alguna manera se comporta similar a lo que hemos hecho con apply, ¿sí? Con summarize add en el caso de dplyr, pero el map tiene muchas más libertades desde mi punto de vista. Entonces, teóricamente hablando, la función map transforma cada elemento de un vector o de una lista, utilizando una función específica. Fíjense que es muy similar a lo que hicimos. Apply, donde hay una data, a esa data le aplicamos una función. Map funciona bajo esa misma lógica. ¿Ya? La sintaxis del map es básicamente la que yo voy a sintetizar a continuación. La sintaxis del map es map, y dentro de ese map lo que tiene es un X y una función, donde el X es la lista, ¿sí? Vector o data frame. Y el F, en este caso, va a ser la función. Ya. Si se dan cuenta, es bastante similar a lo que hemos ido aprendiendo en el transcurso de esta sesión. ¿Sí? Esa es la forma en cómo opera el map. Entonces, cabe señalar de que map también tiene su propia familia. ¿Sí? Así como en apply existe el apply, tapply, supply, incluso hay otros que no les mencioné como bapply, mapply, etcétera, etcétera. Solamente le mostré los centrales, que creo que podrían eventualmente utilizar. En el caso de map, también va a depender del output que usted desea, es decir, el resultado que usted desea. Map propiamente tal te va a retornar una lista, tal como apply. ¿Sí? El map character te va a retornar un carácter. Map logical es un vector lógico en este caso. Integer es números enteros y el double también es numérica. En el caso del map data frame, te va a retornar un data frame. ¿Sí? Entonces, obviamente, de acuerdo al output que usted desea, utiliza la función determinada. Ah, quiero que me retorne un data frame, perfecto, map-data frame. Quiero que me retorne una lista, simplemente map. Quiero que me retorne números enteros, map-integer. ¿Sí? Entonces, cada función map va a tomar un vector como input. ¿Sí? O va a tomar una matriz, va a tomar una lista. Va a aplicar la función y luego te va a devolver un nuevo output, que en este caso va a depender de la función que yo establezca acá, ya sea esa. Eso es teóricamente. Entonces, la estructura global del map, fíjense que es bastante similar al apply. Esto es la data. A esa base de datos yo le voy a aplicar una función, por ejemplo, suma. ¿Y qué me va a retornar? La lista.
¿Sí? Bastante similar a lo que hemos visto con el apply, salvo de que el map es un paradigma un poco más moderno desde mi punto de vista. Pero funciona y se comporta de la misma forma. ¿Sí? Entonces, estructura global, tenemos la data y la función que queremos aplicar. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que yo les había adelantado. Es decir, el map va a funcionar con un vector, una lista, y luego la función propiamente tal. ¿Sí? Función o fórmula. Esta función o fórmula usted la puede perfectamente crear. No necesariamente tienen que ser los comandos por defecto. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? X, Sebastián, tiene que ser vector o lista, ¿cierto? Vector o lista, sí. Igual te puede trabajar con un data frame, no hay problema. Ya. Sí, no hay problema. Te lo voy a mostrar, de hecho. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mostrar distintos ejemplos. ¿Ya? Yo les dejé ejemplos en las presentaciones, pero creo que voy a continuar con la lógica de las bases que hemos creado. Creo que es mucho más pedagógico. Data-stock. La base de datos que nosotros creamos. ¿Sí? Si utilizamos la lógica del map, lo que tendríamos que realizar, por ejemplo, para ver las clases de cada una de las variables es lo siguiente. Map, data-stock, class. Y me va a retornar una lista. Apply, data-stock, class. ¿Sí? Por ejemplo, quiero que me muestre valores, no sé, un resumen. Map, data stock, summary. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué más podemos realizar? ¿Cosas más sofisticadas? Sí, perfectamente. No sé si se acuerdan del ejercicio anterior, tablas-tiendas, el del NES, cuando les dije que tabla-tienda, no me acuerdo cómo se llama. Tabla-tienda, tiendas. Perfecto. Suponga que usted ahora tiene tabla-tiendas y necesita aplicar el promedio a cada una de estas listas agrupadas. Map para eso es útil, por ejemplo. Para no tener que ir lista por lista aplicando el promedio de forma manual, sino que el map perfectamente lo puede realizar mucho más rápido. ¿Ya? Por ejemplo, podemos hacer... tablas tiendas ya lo tenemos creado. En ese sentido, lo que vamos a realizar ahora es map. El map lo que nos va a pedir es el punto X. En este caso, tablas tiendas, data. ¿Sí? Ese es el vector que yo quiero que le aplique una función. ¿Sí? Luego, la función propiamente tal. Punto F, donde va a ser colita de chancho, el promedio. Esta es una nueva sintaxis, por ende obviamente no la va a aprender de inmediato. Pero la idea es que vaya comprendiendo de que funciona con vector, lista, data frame, la función. Ya. Y luego en esa función le vamos a incorporar la virgulilla, posteriormente el argumento, perdón, la función, y dentro del paréntesis va a incorporar la variable que usted desea calcular. En este caso, por ejemplo, el monto. Y voy a remover los NA. ¿Qué va a realizar esto? Aquí hay un problema, tablas... Ah, perdón, siempre me confundo. Aquí tengo un problema. Tabla monto, monto, monto. Tabla tiendas. Precio. Entonces es precio. ¿Por qué le puse monto? No lo sé. Precio. Ahora sí. ¿Sí? Eso es lo que realiza el map. Map lo que en definitiva puede hacer es meterse a las listas, calcular los promedios de las listas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta oportunidad yo quise que calculara el promedio de cada una de las tablas que tracé como lista.
En vez de un data frame, fue una lista. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ahí en F, igual, la parte F, sea, ¿por qué le pusiste cola de chancho antes, el min? Aquí. Sí. Porque es parte de la sintaxis del map. De esa forma funciona. Ya tienen, el creador de map probablemente se le ocurrió incorporar una virgulilla precedida, o sea, que preceda en este caso a la función. Ya, por eso te dije que, o sea, por eso les dije que finalmente quizás no, al principio va a ser difícil de digerir, puesto que es una nueva sintaxis, una nueva lógica de programación. ¿Ya? Pero esa virgulilla lo que dice es que en el fondo necesito que le calcules el promedio a cada una de las listas, de estas tablas que creaste. ¿Sí? Sí. Eso es lo que hace. Ya, ahora, si utilizamos gramática de dplyr, por ejemplo, vamos a utilizar la base data stock, donde map, por ejemplo, voy a calcular en este caso, no sé, n distinct, los distintos. Y me va a decir todos los distintos. ¿Sí? En este caso me va a contabilizar el n de los que son distintos. ¿Sí? Ahora, también perfectamente, como les dije, podemos hacer lo siguiente, crear funciones, ¿sí? Funciones que sean del siguiente modo. A ver, voy a intentar si puedo hacer esto. Median y min. Esas van a ser las funciones. Y ahora lo que voy a hacer yo es crear un data stock pipe, y a ese pipe map, donde calcule las funciones. Voy a ver. No me los va a retornar. ¿Por qué no me los va a retornar? Porque claro, no creé la función. Qué ilógico lo que dice en realidad. Claro, en el fondo me va a retornar nulo porque no tracé las funciones, como que aquí no asimila de que esto simplemente puede ser tomado como un carácter, incluso como un vector. ¿Ya? Y esa es la razón por la cual no me lo calcula. Pero la gracia de esto, para que se entienda en términos generales, es que yo aquí le puedo incorporar mi propia función. Es decir, no necesariamente tengo que recurrir a las funciones que ya existen en el R. ¿Sí? A eso me refiero con eso. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿qué más podemos hacer si queremos entregarlo como un data frame? Data-stock, quiero que me seleccione todas las columnas menos la 4, porque es las sucursales, y aquí quiero que me haga un map de un data frame, que me lo retorne como data frame, y sea una suma. ¿Sí? De alguna manera, es bastante similar al apply, al tapply, pero fíjense que aquí me lo retornó como un data frame. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Ya? Esa es la gracia del map, donde usted puede trazar distintas funciones para poder llevar a cabo programación funcional. ¿Ya? Entonces le voy a enviar le voy a enviar ese, para que vaya entendiendo de que finalmente, dependiendo del output, usted le va a ir mostrando, en este caso, a la función qué es lo que desea. Entonces, fíjense, map double, supongamos que tenemos un vector acá, un vector común y corriente, con datos normales. Esto es un data frame, pero es un tipo, es otro tipo de bases, ¿ya? Donde se calculó el promedio a ese data frame. Me entregó el output. Ya, esta es como la exposición teórica. Otra opción es recurrir a la sintaxis que ustedes ya saben con el pipe o pipe, donde primero utilizan el data frame, por consiguiente el pipe, y luego
el map double, que en este caso te lo va a entregar en forma numérica. Es exactamente lo mismo, es otra opción para poder realizar lo mismo. ¿Sí? Map double, exactamente lo mismo. Otro perfectamente podría ser que creemos un vector que se llame mis resultados. Y eso lo que va a hacer es lo siguiente. El map double va a estar compuesto por el siguiente vector. Ese es mi vector. Y dentro de eso yo le voy a incorporar una función, es decir, la voy a crear dentro. ¿Sí? A esa función que le doy un argumento que es el x, vaya sumándole uno en uno. Que le suma un 1. Entonces, supongamos que tenemos una base de datos que se llama MTCars. Yo se la he demostrado con fines pedagógicos. Y de esa base MTCars, usted necesita calcular un map data frame. ¿Qué hace un map data frame, Tania? Perdón, no caché. Ya, ¿qué hace un map data frame? ¿Te acordás que yo les dije que voy preguntando así para ver si van entendiendo? No es para intimidar, un data no es para frame. intimidar. Ya, retorno no es para intimidar, es solamente para ver si lograron captarlo. Estaba escuchando. Ya, entonces ahí alguien respondió. Devuelve un data frame. Te va a retornar un data frame, ¿sí? En el caso, ponte tú en la familia Apply, podría ser algo muy similar al tapply, si te das cuenta, pero en este caso map data frame te va a retornar un data frame. Con todas las variables. El MTCars tiene esas variables, que son de autos, ¿ya? Así que nadie las conoce en su totalidad, salvo la gente que es fanática de los autos. Entonces se aplica un map data frame, la suma. Pero esa suma va a estar condicionada por esa función. ¿Ya? En definitiva, puedo crear la función fuera de los argumentos. Eso es lo que les trato de decir. ¿Ya? Versión abreviada, bueno, también se los comenté perfectamente. Ustedes ya pueden hacerlo. Tienen un vector. A ese vector le han aplicado una función que sea puros datos normales, de tamaño 5. ¿Sí? La otra opción es con la virgulilla. Lo que alguien me había preguntado, creo que fue Diego, ¿por qué al min le incorporas la virgulilla? Es una opción que sencillamente se utiliza puesto que se le ocurrió al creador de Pur. Pur es como gatito, si ustedes buscan el logo es como un gatito. Pur. Dato freak. La virgulilla se le ocurrió a la persona crearla. Así es simple. ¿Ya? No hay otra razón en particular. Entonces, ya les mostré distintos ejemplos de hacer el map, pero por ejemplo, ¿qué más podríamos hacer? ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos hacer algo más sofisticado. Estos ejemplos que yo les coloqué acá es para que los tengan presentes. Obviamente no los vamos a poder trabajar en las clases, pero por ejemplo, una de las características es que en esta pueden ustedes cargar distintas bases de datos con la misma extensión. ¿Ya? Esos comandos les van a permitir a usted leer varias bases de datos con la misma extensión. Voy a tratar de hacer un ejemplo bastante similar. A ver si podemos. Perfecto. Con este ejemplo voy a finalizar. Con este ejemplo finalizamos la clase y la sesión, porque el resto son actividades que usted podría realizar. ¿Ya? Esa la puede realizar usted con la base de datos stock hombre, se lo dejo como tarea, si es que quiere lo realiza, no está obligado, por supuesto. Y el resto son sintaxis que usted puede utilizar para poder llevar a cabo lecturas de base de datos que se las voy a dejar ahí, y si tiene alguna consulta me puede escribir. Pero estas son más avanzadas en realidad. Las incorporé por si acaso si es que usted quiere sofisticar aún más su análisis. ¿Ya? De todos modos, voy a crear una data, que la voy a denominar data 1. Data 1 va a ser un data frame. Y aquí quiero que me pongan atención y con esto vamos a finalizar data frame. Este data frame
va a estar compuesto por las siguientes variables. Creemos un data frame que tenga las cuotas, no sé, vamos a seleccionar 30 clientes al azar. ¿Sí? Ya extraemos la data de 30 clientes, por ejemplo, le piden a la Tania, extrae 30 clientes al azar que fueron fidelizados y que compraron, no sé, que compraron un producto a 12 cuotas. Ya, eso me gustó. Cuotas va a ser un muestreo. ¿Por qué un muestreo? Porque voy a asumir 200.000, ya le voy a poner 200.000, de tamaño 30, porque son 30 clientes, con reemplazo. Esto lo voy a hacer rápido y se lo voy a enviar, así que no tienen necesidad de copiarlo, escribirlo rápido. Voy a crear otra variable que se llama cliente, que sea un paste de cliente, secuencia del 1 al 30. ¿Sí? Y voy a crear otra variable que se llama año, que sea una repetición del año, por ejemplo, voy a partir desde el 2019. Desde el año 2019, que sea times 30 veces. Ya. Esa data, necesito que la repliquen, perdón, necesito que la repliquen 2 veces más. Vale decir, esa data que tienen ahí, necesito que la repliquen del siguiente modo. Data 2, le van a cambiar por supuesto, 2020, y data 3. Copien y pegan nomás, para que... Data 3 y 2021. Ejecutan data 2, ejecutan data 3. Vamos a asumir de que cada uno de ustedes, por ejemplo, trabajan en la misma área, le pasaron una data. Pero ustedes saben que pertenece a la misma. Solamente que los años son distintos. Por ende, pueden trabajar perfectamente esto con un bind rows. Es decir, ya lo aprendieron lo que era el bind rows. Pegar las filas. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos hacer frente a ese caso? Con una función map podemos importar todas estas datas en una misma planilla Excel. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Primero, vamos a leer la base y la vamos a juntar. Si no sé los nombres de las hojas de mi Excel, puedo rescatarlas con una función que se llama Excel Sheets, de la librería readxl. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Path va a ser esto lo voy a tener que guardar. Esto lo voy a tener que guardar. Y se va a llamar GrideXL. Dos puntos. GrideXLSX. Que va a ser una lista. ¿Ya? Año 2019. Va a ser igual a data 1. Usted ya aprendió a hacer esto. ¿Sí? Año 2020 va a ser igual a data 2. Año 2021, que es mi hoja 3, va a ser igual a data 3. Como yo sé dónde está mi directorio, usted sabe que su directorio va a cambiar. Bases, le voy a poner clientes.xlsx y la voy a almacenar. Tengo mi data nueva, ahí está creada. ¿Sí? Voy a corroborarlo, son las 11 ya. Clientes, 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 esto es base, bases, ¿dónde está bases? Sesión, es que esa es la evaluación, está subiendo la evaluación. Módulo 3, entonces las bases. Y tengo, debería estar acá, y no está. Horrible. Esto no me gustó. Qué raro. Bueno, ahí está la base almacenada acá. Qué raro que no la puedo ver. View file. Bases. ¿A alguien se le almacenó la base? La voy a almacenar de nuevo. Yes. Curso módulo 3. Módulo 3. Bases y la voy a guardar de nuevo. Clientes. Pero lo extraño es que no me la muestra acá. Ah, perfecto. Ya por eso. Estaba en el otro grupo. Entonces ahí está.
Clientes. Cliente está compuesto por 3 hojas. ¿Qué pasa si yo las quiero leer todas de inmediato? Para eso me sirve, en definitiva, map. Ya, entonces lo que le había dicho es que si no sé el nombre de las hojas, yo sé que las sabe, primero voy a trazar el directorio, que en mi caso es clientes.xlsx. Fíjense lo que voy a hacer. Algo muy manual, pero va a servir. Y ahora, readxl, 2 puntos, Excel Sheets, y dentro de ese voy a incorporar mi directorio. Y yo sé que esas son las hojas. Para eso es el Excel Sheets, me dice el nombre de las hojas. Ahora, ¿qué pasa si queremos leer de manera simultánea las 3 hojas de Excel? Año 2019, 2020, 2021. Para eso podemos hacerlo con las funciones de map. ¿Sí? Como lo que está variando, ¿qué es lo que varía? Es la hoja. Vamos a crear la función de lectura. Pero ojo, lo anterior solamente lo vamos a estar logrando porque las 3 bases tienen la misma estructura. Es como que estuviésemos haciendo un bind rows. Ojo con lo que le estoy diciendo. Entonces, fíjese, data clientes va a ser mi vector, que va a ser clientes anual. ¿Sí? No sé si tengo clientes. Ah, no. Ah, no, clientes. No me lo detecta, Dios mío. No me lo detecta. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué está pasando eso? Read Excel, data clientes, clientes anual. Ajá. No me acuerdo si creé esa función. Ya, de todos modos, map data frame, en honor al tiempo, data frame rows, ya, data frame rows, function, y dentro de esa función, el X. Ahora se lo explico qué es lo que voy a realizar acá, y voy a crear las líneas de código para que vea que se puede realizar. readxl, read Excel, y dentro de ese read Excel, lo que me está pidiendo el read Excel es un path. El path va a ser path y sheet va a ser X. Si yo ejecuto eso, aquí probablemente algo estoy con un problema. Missing function, estoy con un problema de la definición del function, de la función. Map data frame, ¿está bien? Función de X. Qué raro. readxl, read Excel, path es path y sheet es sheet. Y creo, perfecto. A ver. Function de X. Clientes anual. Pipe. No sé cuál es el problema, honestamente. Pipe, si yo borro acá, ahí está, perfecto. No. Map data frame pool. Sheet. Ya, perfecto, pero el problema es function. Perfecto, ya sé lo que pasó. Eso. Ahí. Ya. Con esta función en particular, y con esto finalizamos el día de hoy, con esa función en particular, usted va a poder ejecutar todas las hojas. Ojo, que aquí clientes anual no existe, por ende, tendría que incorporar la base que usted creó. En este caso es clientes, debería funcionar. Ya, no va a encontrar clientes porque primero necesita importarla. ¿Sí? Pero ahí si usted incorpora su data, en el fondo va a poder incorporar todas las hojas al mismo tiempo de clientes. ¿Ya? Entonces este se lo voy a dejar como X. ¿Ya? Entonces recuerde que para eso es el map. El map lo que nos permite en el fondo es leer, el map data frame nos permite leerlo como base de datos, nos va a pegar cada una de las listas, cada una de las hojas, y me va a aplicar esa función que es el read Excel. ¿Sí? Entonces se lo voy a dejar genérico, de modo tal de que usted llegue y ejecute y cambie el nombre de la base y va a poder realizarlo.
Ya, chiquillos, chiquillas, vamos a dar por finalizar la sesión de hoy día.